Buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes en este viernes 25. Sobre todo después de más de 24 horas de la intervención Rusia hacia Ucrania. Al final del segmento vamos a conversar con el experto internacional Iván Gatón. Sí. Para mí es la persona que más conoce el problema del Medio Oriente y yo diría que la política internacional, con el que hemos conversado varias veces, pero que yo quiero en breve, en un ratico, que el país pueda conocer sus conceptos y pueda saber el por qué se produce todo lo que se está produciendo. En el país, el presidente de la República, Luis Abinader... Perdóname. Y trata con Iván las cosas que no salen en los medios masivos, porque Iván, hay información que nos llega de un lado y de otro que no aparece. Exacto. El presidente de la República prácticamente ha tomado partido, se ha sumado a los países que han condenado la intervención rusa a Ucrania y dice que incluso que Putin es un hombre intervencionista que viola la autodeterminación de los pueblos y que el pueblo dominicano está en contra de esa intervención rusa. Mucha gente, y con Iván ahorita vamos a analizar por qué Ucrania, qué significa Ucrania para la economía mundial. A mí me mandaron un dossier de todas las cosas que dependen que el mundo depende de Ucrania. Y bueno, de hecho eso anda circulando en las redes sociales. Exacto. Ocupando los primeros lugares en muchas cosas, entre ellos la producción de sorgo, maíz, de materia prima. Y ahorita vamos a hablar de eso. Muchísimos minerales también. Pero la geopolítica es la que hace grande a Ucrania, lo que hace importante. La conferencia del episcopado está un poco preocupado con la lucha anticorrupción. Dicen los obispos que se apean de vez en cuando con una proclama. Están cuestionando, dicen que hay que tratar de evitar que siga el dolo en el Estado, de que haya mejor uso de los recursos del Estado. Eso es para la gente que está gobernando, para la gente del actual gobierno de Luis Abinader. Y también los obispos dicen que el tema de la corrupción es una tarea pendiente, que todavía falta mucho, dicen los obispos. Ellos siempre esa carta pastoral la hacen publicar con la firma de cada uno de los obispos de las diversas diócesis del país. La mayoría de las veces son cuestionamientos al sistema y son advertencias a los gobiernos también. Y además, porque la conferencia del episcopado dominicano, quieras o no, es un centro de discusión social. Con nivel, Johnny, esa gente tiene nivel. Claro, donde los obispos van y escogen un tema determinado y fijan la posición del alto clero católico en el país. Entonces, llama a la gente a no ocultar el robo del Estado. Dicen que hay que denunciar las cosas que hacen en el Estado. Eso es así. Bueno, el Ministerio Público apresó a la bailarina María Luisa Ventura Garrido, que era la persona que andaba con la también bailarina Patricia Coaxiasti, y que el incidente que todos conocemos, que se produjo el día 15 de febrero en horas de la tarde, camino a Villa Altagracia por la autopista Duarte. Dice el Ministerio Público que la apresó por intento de homicidio. Yo cuando pasó el incidente que comencé a buscar, yo creo que hay algo más ahí. Cosas que no se pueden decir, quizás, pero ahí hay algo extraño. Extraño porque eran compañeras, andaban juntas. Y algunas conclusiones deberá sacar el Ministerio Público con el testimonio de ella, que ya está en poder de las autoridades. Claro. El Estado tiene 48 horas para someterla ante un tribunal ordinario en virtud de conocerle medidas de coerción. Son 48 horas que dura el proceso de investigación a cualquier persona que es detenida. Pero hay que ver esto. Hay que ver esto. Lo que le está dando carpeta a este gobierno son las licitaciones.
Las y las licitaciones. compras públicas del Estado. Casi en todas hay corrupción y en algunas no ha habido porque con el tiempo las investigaciones han impedido eso. Ahora acaba de pasar con las licitaciones para la compra del proceso de internet para las escuelas. Ahí se van a invertir 2.000 millones de pesos. ¿Pero qué resulta? Que aquí va a haber que establecer responsabilidades. Resulta que en las licitaciones, en el proceso, ni se presentan los beneficiarios, el nombre, ni se presentan los lugares donde será instalado el internet. Si el Estado está interesado en que se instale en San Juan, que se instale en Monte Plata y en otras provincias del país, Michael Miguel, Sí. pero entonces en las licitaciones no se estableció. Y por eso dejaron sin efecto la compra y la inversión de esos 2.000 millones de pesos porque no quedaron claras. Por eso, y el gobierno tiene que cuidarse, la gente que está encargada de las licitaciones debe cuidarse en eso. Porque el caso del INAVI es el caso más patente de que había una complicidad. No lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas y lo dice la Contraloría General de la Yo República. estoy muy preocupado, Johnny, porque es que todo el que nombran y todo el que maneja dinero en el Estado es ladrón. O sea, pero cónchale. O la Yo gente estoy se preocupado, daña Johnny. cuando llega ahí. No se Será. lo lleva en los bolsillos, pero las prácticas son al final prácticas dolosas, corruptas. Paren esto como se ha parado, y muy bien por el gobierno que mandó a parar esto. Y entonces, pero aquí hay que establecer responsabilidades. No Totalmente. puede ser que tú disloques cifras, falsifiques eso no documentos se y debe. entonces tú no tengas ninguna acción penal. Una de las debilidades de la sociedad dominicana es que no hay régimen de consecuencias. Eso es así. Es que el que hizo esto probablemente esté en su casa y eso no puede ser, tiene que responder ante los tribunales. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, en una de esas visitas al sur profundo, se le acercaron unos agricultores y le pidieron, presidente, por lo menos instale el banco de reservas en el sur profundo o instale cajeros del Banco de Reserva. Pues efectivamente, el señor Samuel Pereira, que es el administrador del Banco de Reserva, acaba de instalar en el sur profundo 9 cajeros del Banco de Reserva. Para que 9 cajeros. 9 cajeros Excelente. en diferentes comunidades. Excelente. Para que Sí, la gente porque, pueda... sí, porque es injusto que esa región no tenga un cajero de Claro. reserva. ¿Dónde va a cobrar? Sí, decirle al administrador del Banco de Reserva que en Boechío, que es un municipio pujante, se necesita una sucursal del Banco de Reserva. No tiene. Debe tener Vallejuelos, todos esos lugares que Tiene ya, que tener. que ya el país, y sobre todo porque la finanza se puede manejar vía electrónica. Claro. Un poco cuidadoso, pero yo saludo esta decisión del administrador del Banco de Reservas, el amigo Samuel Pereira, por tomar en cuenta, además, era una promesa de la palabra empeñada del presidente de la República. Pero ¿en qué lugar, Johnny? En Del sur varios profundo. lugares, Dime. varios lugares de Fondo Negro, ese lado por Ah, allá en del Fondo sur. Negro, Todo ese sí, lado por allá Barahona. están siendo instaladas los Ah. cajeros del Banco de Reserva. Yo creo Fondo Negro, sí. que debemos pasar ahora con Iván Gatón Lorenzo. Vamos a Lorenzo. preparar a Iván para comenzar a analizar el tema del día. Miren, las fuerzas ucranianas acaban de derribar un puente. Ay, Ellos mismos tumbaron un puente para que las fuerzas interventoras rusas no penetraran totalmente a la capital. Y entonces acaban de derribar un puente. También nos llegó que las fuerzas ucranianas habían tumbado un helicóptero ruso durante toda esta refriega que se lleva a cabo y que el mundo ha conocido. Me gustaría, dándole las buenas tardes al experto, analista, profesor Iván Gatón, darle un saludo, un abrazo y preguntarle por qué Ucrania. Bueno, lo primero es comprender el entorno histórico. La primera Rusia es la Rusia de Kiev, y es donde la unión de dos tribus, la de los eslavos y los varegos, permitió la creación de Rusia.
Por eso el gran diplomático, académico y diseñador de la política de los Estados Unidos de la administración Nixon, Henry Kissinger, hablaba de que hubo falta de visión histórica y hasta psicológica sobre el pueblo ruso, porque Rusia nace es en Kiev. Entonces Exacto. había que tomar en consideración que la Rusia esencial, quien incluso crea Moscú, es Yuri Goldoruki, príncipe de Kiev. De nuevo, reiterar que quien vence a los caballeros teutones es Alexander Nevsky, también de Kiev. Entonces, por eso la relación, ustedes van a ver, por ejemplo, Crimea, toda la zona sur de Ucrania, que es un país dividido, la gente es rusófila. Por ejemplo, el presidente Zelensky está aprendiendo a hablar ucraniano en estos días, porque él hablaba ruso. Entonces, Ucrania es un país que está dividido en una área que es la este, que tiene más influencia, digamos, católica, que fue más parte del Imperio Austrohúngaro, y la parte del este, como la zona del Donbass, es decir, Donetsk, Lugansk, que tienen entonces una influencia rusa. Tiene 44 millones de habitantes, Ucrania, pero la riqueza minera y la parte que ha implicado, por ejemplo, en el armamentismo mundial desde el punto de vista nuclear, me gustaría que hablara de eso, porque la gente sencilla dice, pero ¿qué hay en Ucrania? En un franco desconocimiento total, me gustaría que pudiera ilustrar a los televidentes de lo que es Ucrania en esa parte. Bueno, una idea, República Dominicana y Haití tienen 77.000 kilómetros cuadrados. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, pero tiene de las tierras más fértiles de todo el planeta. Pero aparte de esto, Ucrania tiene una gran cantidad de uranio, tiene una gran cantidad de manganeso, pero además de esto, la mano de obra ucraniana. El creador de WhatsApp es de Ucrania. Ucrania tenía la industria aeronáutica de Rusia. Ucrania es un país que es de los mayores productores, por ejemplo, que eso nos va a traer problemas a nosotros, de maíz, de cebada, de trigo. De soya. De soya. Realmente es un país que también está dicen que el cuarto productor de soya del mundo. Pero también es el país que por la ubicación geográfica, en geopolítica se habla de la maldición geográfica. Usted puede cambiar todo, pero no puede cambiar su geografía, donde usted está ubicado. Entonces Ucrania se encuentra en el corazón de Europa. Por ejemplo, Rusia, sus gasoductos que van hacia Europa, la mayoría pasaban o siguen pasando por Ucrania. Lo que pasa es que uno de los principales clientes, que es Alemania, se hizo un gasoducto, el Nord Stream 1, también el 2, cruzando por el Báltico. Sí. Pero Ucrania, su ubicación geográfica también. Y la parte del sur, que es la salida a un mar de aguas cálidas, que es el Mar Negro. Okay. No, y con relación también al tema de la producción allá en Ucrania, según datos que precisamente se han difundido en estos días, se puede alimentar a 600 millones de personas solo con lo que se produce en Ucrania. Nosotros en la humanidad debemos prepararnos porque lo de Ucrania también marca un rompimiento del orden internacional. Okay. Entonces todo eso que nosotros tuvimos como un mundo donde en toda la historia de la humanidad nunca habíamos tenido tanta paz, a pesar de lo que ustedes puedan creer, porque la historia de la humanidad ha sido la guerra. Desde 1948, tener un Consejo de Seguridad, a pesar de que sea una pentarquía, es decir, 5 países miembros que son los que determinan lo que se va a hacer o no se va a hacer, ese equilibrio de que en un momento dado Estados Unidos con la OTAN bombardeara Yugoslavia, eso que sucedió, por ejemplo, en Irak, luego la toma de Crimea por parte de Putin y ahora la invasión a Ucrania, rompe todo el orden que se estableció a partir de 1648, que es la paz de Westfalia, es decir, estados soberanos, el respeto a las identidades de los pueblos, ese respeto a la autodeterminación de los pueblos. De nuevo, lo que nos vamos a encontrar es que los países pequeños son pequeños y los grandes, porque tienen la fuerza, pueden imponerse. Pero hay que ver, Ucrania era parte de la desaparecida URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, y el discurso que lo habíamos hablado hace par de años, tú y yo aquí, parece que el plan de Putin, y él lo acaba de confirmar, es volver otra vez al reagrupamiento de las repúblicas soviéticas.
Lo que pasa es que la geopolítica no deja de estar presente, porque la geopolítica lo que define es a los estados como seres vivos. Entonces, si Ucrania es un país tan importante y aparte de esto, Rusia es un país que tiene un excepcionalismo histórico, es decir, psicológicamente hablando, los rusos se ven como un país excepcional y detrás tienen todo ese imaginario histórico, y si Ucrania forma parte de esa esencia, igual que Bielorrusia, evidentemente que esto iba a tener su incidencia. Y Putin siempre lo ha dicho, el más grande desastre geopolítico del siglo XX fue la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a donde a nosotros los rusos se nos humilló. Y aquí viene un elemento que hay que tomar en cuenta. Cuando se habla de humillación, y lo dice un jefe de Estado, y está hablando de dignidad, y está hablando de volver a esos momentos históricos, no es porque él solamente lo sienta, es porque una gran parte de esa población así lo piensa. Hay que decir, por ejemplo, en esa parte, que en los últimos tiempos, 10, 12 o 13 años, Rusia ha estado incidiendo en la política estadounidense. Cuando tú ves la denuncia del grupo de Hillary Clinton, de que de ahí partieron los correos para que ganara Donald Trump, y tú ves que frente a este problema, Donald Trump lo que hace es que le lanza un piropo a Putin, te das cuenta como que en sentido hubo cierta concatenación. Sí, lo que sucede es que, contrario a los consejos que se les dio a las administraciones, tanto de Clinton como de Bush hijo, como la de Obama y la de Trump, sobre todo porque Trump también le impuso sanciones a Rusia, no olvidemos eso. Es decir, Trump impuso sanciones al gobierno ruso. Entonces, esa situación de no escuchar los consejos, de manejarse con mucha cautela con Rusia, que lo decía el propio diseñador de toda la política de la Guerra Fría, que es lo que se llama la doctrina Truman, George Kennan, y también lo planteaba Kissinger, fue lo que les llevó a cometer este error. Sucede que estamos en un mundo, en el occidental, donde hay mucho relativismo, y el peso de los académicos ante gente que entra a la política sin ningún tipo de preparación. Zelensky es un caso. Zelensky era un comediante que tenía un show de él siendo presidente, y ante el vacío de poder que generó la rivalidad entre Timoshenko y Yanukovych, a este comediante es que eligen como presidente. Entonces, si en las democracias, en nuestros países occidentales, no hay una élite política gobernante que realmente responda a los intereses de su pueblo, luego se van a encontrar con un hombre que viene de la KGB, que claro, fue jefe de la FSB, claro, es decir, la que heredó la KGB, sí, y ustedes van a tener a un gran jugador de ajedrez de la política mundial, donde los demócratas se atrevieron a acusarlo de haber sido la persona que decidiera la elección de Trump. Pero luego Trump, que tiene razón Trump en lo que dice, la jugada de Putin, cuando el petróleo sube a más de $100 el barril, ¿cuál es el segundo mayor productor de petróleo del mundo después de Arabia Saudita? Es Rusia. ¿Cuál es el mayor productor de gas natural del planeta? Es Rusia. Entonces, ¿qué dice Trump? Si yo hubiese estado en el gobierno, eso no sucede con Putin, porque Putin está ganando. Hay que ver las cosas en la perspectiva que Trump la plantea, porque la gente piensa a veces que Trump es un timorato, o que Trump es un tipo que ha perdido el sentido, pero no es así. Hay aspectos en los cuales hay que tomarle la palabra. Y cuando usted ve las encuestas, por ejemplo, hasta dentro de Estados Unidos, la gente ve más como un estadista a Putin que al propio Biden en la situación actual. Y en el caso de Trump también está hablando desde el punto de vista de la oposición al gobierno actual de Estados Unidos. Pero esto indica también una realidad, y que es penosa para nosotros que somos los afectados, y es que la élite política de los Estados Unidos está dividida. Hay quienes piensan que, por ejemplo, es muy simplista aquella versión de que el lío comenzó porque Putin sospechaba que Ucrania iba a ser parte de la OTAN. No, es que realmente se quería ampliar la OTAN. Incluso el propio Henry Kissinger le dice a la administración Obama que no lo hagan, que dejaran a Ucrania como una especie de puente. Él utilizaba el término puente en inglés, bridge,
porque había que tener cuidado siendo Ucrania una zona de esfera de influencia natural rusa. Entonces, ante esa realidad, porque es que no se dejaron llevar de los consejos, el momento en el cual debió haberse hecho la ampliación de la OTAN hacia Ucrania fue cuando entraron a Estonia, Letonia, Lituania, Sí, claro. o si no, cuando entraron a Polonia y entraron también a Rumanía y entraron a Bulgaria. Porque en ese momento en Rusia no existía un gobierno que estaba ya bien asentado con Exacto. una producción económica que le permitió invertir en las Fuerzas Armadas y rescatar el orgullo ruso, que fue lo que hizo Putin. Porque nosotros estamos hablando de Putin, pero evidentemente Putin lo que hizo fue económicamente mejorar la vida de los rusos. 50 millones de rusos entraron a clase media. Ejemplo, República Dominicana, el cuarto país emisor de turismo son los rusos. Antes los rusos no hacían eso. Entonces ese Putin en 20 y pico de años en el gobierno, aunque no nos guste en Occidente, con valores ortodoxos cristianos y mano fuerte, que es la sociología la que se toma en consideración en Rusia. Rusia es un país que siempre ha estado acostumbrada históricamente a que le va mejor cuando tiene hombres fuertes. El caso, por ejemplo, de China, el presidente chino acaba de revelar que conversó con Putin y que él está abierto al diálogo. ¿Qué tú piensas? Bueno, lo que sucede es que desde que Hattusil III y Ramsés II hace 1400 años iniciaron los encuentros entre dos jefes de Estado, nunca dos jefes de Estado se habían reunido 39 veces. Y nunca en la historia de Rusia y de China un presidente chino le había dicho a un presidente ruso que no solamente era el gran amigo, sino que le entregaba una condecoración, un reconocimiento, y esto sucedió en la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong. Es decir, el eje chino-ruso, la amistad Xi-Putin, es una realidad que también fue advertida por los grandes estrategas geopolíticos de que no empujaran a Moscú hacia Pekín. A tu entender, ¿qué pasará ahora? Ahora lo que tenemos es un mundo en debacle. No nos olvidemos de la pandemia, no nos olvidemos de que muchos países tuvieron que tomar dinero prestado, no nos olvidemos de la crisis de la logística del comercio mundial, es decir, eso que se llama la crisis de los contenedores. Si sumamos esto a una situación como la que tenemos con Rusia y con Ucrania, no va a haber en el mundo una especie de esperanza para que las economías se recuperen. Y si a esto le sumamos lo que está sucediendo con la producción de soya, tanto en Brasil como en Argentina, y lo unimos a toda esta tormenta perfecta con la subida del petróleo, lo que le espera al mundo son momentos inquietantes. Mucha inflación, gobiernos que no van a poder responder adecuadamente y sobre todo con una gran población que no se imagina que un país que queda tan lejos puede afectar sus bolsillos. El impacto en la República Dominicana. El impacto va a ser casi inmediato. El gobierno dominicano calculó para el presupuesto de este año el barril del petróleo a $62.70 y va subiendo a 100. ¿Por qué el presidente ucraniano dice, me dejaron solo? Bueno, porque siempre, y aquí yo creo que Zelensky le faltó un poco de visión. Ahora se puso la ropa de guardia. Él se quitó el traje ahorita y se puso una ropa de guardia y está en la calle. Ya Biden incluso lo había dicho, nosotros podemos intervenir militarmente ante los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Ucrania no pertenece a la OTAN. Y por eso lo dejaron solo. Usted no es de la OTAN. A usted le están prestando dinero, que es lo que han estado haciendo con Ucrania. A usted le van a dar armas, porque el complejo militar industrial está haciendo mucho dinero. Es el principal negocio del planeta. Y evidentemente Zelensky no podía esperar que siendo un peón del tablero del ajedrez mundial, lo pudieran tomar en consideración a ese nivel. Iván, atiende. Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos patrocinó una de las dos. Irán e Irak, China y Japón, Argentina y el lío de la Malvinas, Nicaragua, Honduras
y El Salvador, Colombia y Venezuela, en todas, y no podemos, la nuestra, Haití y la República Dominicana, en todo hay mano estadounidense. ¿Es así o es pura coincidencia? No, lo que pasa es que cuando usted mira la historia de la humanidad, y no debemos ser ingenuos, ante las honras fúnebres de Pericles, Tucídides hablaba de que no hay forma de negarse a ser imperio. Y una naturaleza de los imperios es ser expansionistas. Y no se gobierna la gente simplemente con discursos, y tampoco se consiguen las materias primas, ni se consiguen las tierras fértiles en base a que usted tenga un discurso de buena voluntad. Si algo bueno tuvo el periodo de globalización económica y de interdependencia, y lo demuestra en la relación de China y Estados Unidos, es que cuando se hacen dependientes económicamente, aminoran los riesgos de guerra. Pero desgraciadamente, la guerra ha sido la partera de la historia de la humanidad. Finalmente, pudiéramos estar asistiendo a la recomposición de la URSS, de la Unión Soviética, como bloque, porque la gente dice que con el desmantelamiento se acabó el equilibrio. Y aunque China hoy está en los primeros lugares de la economía mundial, creo que lo que ha dicho, que incluso lo ha dicho Putin, parece que va atrás. Además de que hay que decir que Putin se hizo reformar la Constitución y está prácticamente en un periodo indefinido en el poder. O sea, la reelección allí se estableció, de nuevo se restableció, y creo que él va a estar hasta el 2050 ahí, si está vivo. Es imposible que pueda restablecer lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo cuando vemos Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán. Es imposible. Bielorrusia, eso no es posible. La misma Ucrania. También la misma Ucrania. Hay un nuevo reordenamiento mundial, eso sí, es decir, tanto China como Rusia pugnan por un nuevo orden, y evidentemente, a pesar de lo que decía Obama, de que Rusia era una potencia menor, ahora Putin, dando sobre la mesa, ha demostrado de que Rusia ha vuelto al escenario de la geopolítica mundial. Gracias al profesor Iván Gatón por esta parte. Sé que vamos a seguir hablando en los próximos días de este tema, y sobre todo de la geopolítica. Te agradecemos de verdad que haya venido a compartir estos minutos con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muy valiosa intervención. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Seguimos con más del número 1 de Extremo a Extremo. No sin antes recordarles que este segmento llegó a ustedes gracias a nuestros amigos de Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. En Ortoimplante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago.